La existencia de Dios. El simple tema da lugar a que a muchas personas les duela la cabeza hablando en este tipo de términos, debido a la complejidad del asunto que muchos consideran respecto a este tema. Sin embargo, es un tema maravilloso que es una gran oportunidad para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios, de demostrar la propia existencia de Dios, inclusive con los propios argumentos del ateísmo. No quiero hacer muy largo este video, sino que quiero enfocarme en el sentido de la propia existencia de Dios y un poquito del tema del ateísmo. La existencia de Dios en la vida de los seres humanos es tan evidente que da lugar a que simple y sencillamente no tengan ningún argumento en contra. Sin embargo, ¿qué pasa entonces con este tipo de personas que se hacen llamar ateos, malamente empleado el término, por cierto, que lo voy a platicar más adelante? Entonces, ¿qué da lugar? ¿A qué o por qué motivo estas personas refutan la existencia de Dios de una manera racional, al final de cuentas, sin un sustento lógico alguno? Te quiero demostrar la existencia de Dios en tu ser, en ti mismo, como persona, como ser humano, desde estos puntos de vista que quiero que tú mismo los vayas empleando. Primeramente, la palabra de Dios deja muy en claro que en el hombre hay un sentido innato, hay un sentido natural de la existencia de Dios. Y esto se encuentra en la carta de los Romanos capítulo 1 versículo 19. Y dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En realidad, cuando tú usas el término Dios, cuando nosotros hablamos del término Dios, es porque Dios mismo te puso el sentido innato de su propia existencia. Ese es el primer argumento. El segundo argumento que te quiero comentar se encuentra hermosamente en Hechos capítulo 17 versículos 22 al 26. Te considero, en realidad te recomiendo de que lees este capítulo 17, en donde Pablo se encuentra con los famosos filósofos, los estoicos y los epicúreos. Aquí se encuentra un gran contexto bien padre, porque viene Pablo siendo judío. Entonces se encuentra con ellos y estos filósofos pues están adorando a sus dioses. Y dice la Biblia de que hay ciertos títulos de los dioses que alaban estos filósofos. Y hay una parte en un templo en donde se dice el Dios no conocido. Hay un lugar en donde está la adoración a ese Dios no conocido para ellos. Y curiosamente Pablo aprovecha esta oportunidad y dice, pues precisamente vengo a hablarles de ese Dios no conocido. Aquí Pablo se encontraba en el Areópago, un lugar en donde se reunían para hablar, para debatir, para predicar, para etcétera. A lo que quiero llegar con este contexto de Hechos capítulo 17 es que la evidencia del espíritu que hay propiamente en el hombre, el espíritu interno que hay propiamente en el hombre, es una evidencia tan clara de la existencia propiamente de Dios. Curiosamente, el término hombre, ya te lo había comentado en algunos de los videos anteriores, el término hombre viene del griego, que significa el que mira hacia arriba. Entonces, propiamente el ser humano, en su sentido interno, en lo espiritual, el ser humano está necesitado de un ser supremo que lo ayude en sus problemas o en su vida día a día, para adorarlo, para servirle y para estar siempre al contacto o en comunión con él. Entonces los griegos estaban adorando a ese Dios no conocido. Pero ¿cuál era el propósito de ellos? El propósito de ellos es de que ellos consideraban de que esa plaquita, ese término Dios no conocido, era para adorar a un Dios que a ellos en dado caso se les haya pasado. Es decir, ellos adoraban a muchos dioses, eran y son en realidad politeístas. Es decir, ellos adoran a muchos dioses, ellos consideran de que en realidad no hay un solo Dios, sino que hay muchos. Entonces ellos consideraban de que posiblemente, habiendo muchos, se les puede pasar uno o dos dioses. Y el negar la existencia para ellos de un Dios, pues al final de cuentas
vendrían maldiciones, vendrían enfurecimientos por parte de estos dioses, vendrían tormentas o iban a venir un día a destruirlos. Entonces, para ellos evitar ese castigo, su justificación era, bueno, le ponemos a el Dios no conocido y ahí mismo entran esos dioses que al final de cuentas terminamos alabándonos también. Entonces aquí es donde Pablo viene y aprovecha que efectivamente vengo a hablarles de ese Dios no conocido. A lo que quiero llegar con esto, el enfoque que te quiero transmitir con este pasaje bíblico es precisamente el espíritu interno que hay en el propio ser humano, de que a pesar de que estoy alabando muchos dioses, pues al final de cuentas también tengo lugar a otros. ¿Y por qué estoy alabando a un Dios? Porque la necesidad propia del hombre da lugar a que necesite a un ser supremo para alabarlo, para exaltarlo y para reconocerle que es superior a ti. Eso es propiamente de la naturaleza del ser humano. No te asustes. Asústate en realidad a quien estás adorando. Eso sí es cuestión de asustarse y hay que tener mucho cuidado al respecto. Pero entonces, volvemos a la misma. ¿Qué pasa con estas personas, con los ateos? ¿Por qué existen o por qué tienen esta forma de pensar? La misma carta de los Romanos que hizo Pablo, en el capítulo 1, versículo 21 al 22, léelo. En realidad habla de que la humanidad corrompió el conocimiento de Dios a través de un razonamiento y de un corazón necio. Es lo que la Biblia le llama necios. A este tipo de personas aquí se engloba, este término necio engloba muchos aspectos, pero hace referencia a este tipo de personas, de que son tercos. En realidad tratan de negar la existencia de Dios siendo tan evidente. Y al final de cuentas la Biblia nos habla de esta necedad de las personas, pero en un sentido un poco más amplio, hablando del pecado que abunda en su vida. Cuando tú quieres negar la existencia de Dios, en realidad tú mismo lo estás afirmando. Te explico. El término ateo te lo había comentado en un principio de que es un término mal empleado para este tipo de personas, porque el término ateo del griego significa sin Dios. Esto es, el hombre puede vivir sin Dios, y desde el momento que tú estás argumentando de que si el hombre puede vivir sin Dios, da como conclusión de que en realidad estás afirmando la personificación o la personalidad de Dios. Si puede el hombre vivir sin Dios, le estás dando lugar a que Dios existe, por lo tanto. Entonces el término correcto debería ser antiteísmo, porque estás en contra de Dios, por decirlo de algún modo. La realidad del ateo no es que haya llegado a una conclusión razonada o lógica para demostrar de que efectivamente Dios no existe. En realidad el término va más allá, la naturaleza propia del ateo va más allá de que ellos mismos demuestren de que Dios no existe o Dios existe. El problema como tal fundamental del ateo viene siendo que es un asunto de fe, es un asunto en realidad de que viene siendo la propia voluntad que nace en ellos. Los corazones de los ateos están tan nublados, empiezan a negar la existencia de Dios con razonamientos meramente humanos que al final de cuentas se apartan de la voluntad de Dios, pero es a base del propio pecado que abunda en su vida. No es un asunto de fe, sino de voluntad. Y te explico. La propia naturaleza del ateísmo no es que no crea, sino que el ateo no quiere creer. No es que no crea en un Dios porque ese Dios ahí está. Hay un argumento hermoso que a mí me gusta comentarles a las personas que se niegan como tal a la existencia de Dios, a la verdad. La verdad no deja de ser verdad por el hecho de que tú creas que no es verdad. La verdad sigue siendo verdad aunque tú no creas. El problema aquí es precisamente que tú no quieres creer, que tú no quieres estar convencido de la verdad manifestada en todo el universo. Dice la Biblia, el firmamento pronuncia la obra de tus manos. Todas las partes del planeta, todos los horizontes, el sol cada mañana, el atardecer, el universo, los planetas, el propio ser humano, la propia naturaleza, los animales, revelan como tal la existencia de Dios. Te recomiendo que leas el capítulo 1 de Romanos. Habla el apóstol Pablo de una manera muy completa respecto a este tipo de personas que desvían esos razonamientos. Por último te quiero compartir un versículo que se encuentra en el Salmo capítulo 14 versículo 1, en donde la Biblia habla al respecto del tipo del ateísmo
o del antiteísmo, mejor dicho. Dice el necio en sus corazones, no hay Dios. Y tú te preguntarás, bueno, ¿por qué la Biblia dice eso? Bueno, el mismo capítulo te lo responde. Se han corrompido, hacen obras abominables. Volvemos a la misma. El necio en su corazón dice que no hay Dios. Y esto al final de cuentas termina perjudicándolo a él. Pero la verdad no va a dejar de ser verdad porque él no crea en Dios. La verdad sigue siendo verdad, creas o no creas. La existencia de Dios se ve manifestada en tu vida, en tu día, seas cristiano, seas ateo, seas politeísta, etc. El problema radica en que no quieres creer. El problema del ateísmo radica en una cuestión de actitud, de convicción, no en una cuestión de lógica y de querer racionalizar la existencia de Dios, porque racionalizar la existencia de Dios es evidente en nuestras vidas. Es una cuestión de la dureza de sus corazones. Es una cuestión de la abundancia de que el pecado está en su vida de tal manera de que nubla ese corazón y por tanto tergiversa el razonamiento. Puedes razonar siendo cristiano, puedes razonar siendo hijo de Dios, y es inclusive más hermoso porque hay una evidencia más palpable. La ciencia quiere negar como tal la existencia de Dios de una manera en la que no es objetiva, no es palpable. Pero desde el momento en el que ellos se tocan sus propios dedos están demostrando la existencia de Dios.